visto, que es la democratización, porque si lo objetivo de la educación teológica o bíblico-teológica es llegar en la comunidad de fe cristiana, de fato é verdade, hermano, que a democratização pode acelerar o processo, ¿sí? Mesmo que seja em este contexto peligroso que estamos vivendo, pero temos que reflexionar de maneira mais ampla e sonhar com o futuro mais allá, né, nesta perspectiva, como dije, de nossos irmãos profissionais de muitas áreas que não são chamados como nós outros, como pastores, responsáveis por áreas específicas em instituições cristianas, pero em la vida necessitam deste apoio teológico e a enseñanza en línea pode ayudar mucho, ¿sí? Puede ayudarnos mucho. Y esa es la esperanza que yo tengo. Porque si nos disponemos a proponer más programas de formación teológica virtuales, seguramente vamos a tener una larga fila de personas interesadas en la teología, que no tienen un llamamiento para dedicarse exclusivamente al campo misionero o al campo pastoral o al campo de la educación cristiana, sino que quieren vivir su fe desde sus profesiones, desde sus trabajos diarios, pero agregándole contenidos teológicos y reflexiones que hagan la fe más profunda, más integral y más contextual. Imagínate, Robinson, te cuento una anécdota muy pequeña. Yo entré al seminario en el año 78. Estamos hablando de 40 años o más. Y yo nací en 78, hermano. Bueno, entonces cuando estaban naciendo, yo estaba tocando las puertas del seminario. Sí, sí. Pero mira la historia. Cuando yo me presenté frente al rector del seminario, él me dijo, ¿cuál es su llamamiento? ¿Usted desea ser pastor? Y yo le dije, doctor, yo no sé exactamente a qué me ha llamado Dios. Yo soy un administrador de empresas, estoy en la universidad estudiando administración y yo quiero ser un administrador que sea un laico de la iglesia, pero bien formado. No sé a qué me ha llamado Dios, pero lo último para lo cual él me llamaría sería ser pastor. Eso sorprendió al rector. Él no sabía qué hacer conmigo. Él hizo una consulta con su equipo directivo porque era primer estudiante que iba a llegar al seminario y no quería ser pastor. Al final me aceptaron. Años después yo llegué a ser pastor. Fui 15 años pastor de una iglesia en esa ciudad. Bueno, las cosas de Dios. Pero eran las épocas donde la educación teológica era exclusivamente para la persona que tenía un llamamiento pastoral, misionero o educativo. Eso podía ser muy bueno, pero bastante excluyente. Era una teología, lo que estaba detrás de todo esto era una teología del ministerio muy restringida y mucho más de la educación teológica. Por eso yo me alegro que frente a lo que estamos viviendo, nunca hubiéramos pensado la situación que estamos viviendo ahora, nos dé la oportunidad como iglesia de forzarnos a una teología del ministerio mucho más amplia, a una educación teológica más incluyente y a pensar la fe en combinación con la vida, como muchas veces el seminario no lograba hacerlo. Era pensado para un marco pastoral y para un marco mucho más restringido. De manera que a mí me anima muchísimo la educación virtual y pienso que las iglesias van a ir aprendiéndola, como te decía antes, rápido e involucrándose en nuevos programas y en nuevos diseños curriculares para la educación bastante distinta, que es la educación virtual. Quando estamos dizendo profissionais cristianos, pero a comunidade cristiana de fé também não é solamente de profissionais, são a família general, sobretudo em la perspectiva de los niños ou de la niñez. O que te parece
es también una oportunidad, hermano Harold, porque la enseñanza para los niños, como ya escuché muchas veces usted hablando, es muy distinto de la enseñanza para los hombres como nosotros. Es pedagógico de una manera y para nosotros es andragógico. Entonces, ¿será que, o quizás no es también excluyente este virtual en el sentido para la niñez? Bueno, a ver, te digo que yo he estado pensando sobre el tema de la niñez en la teología, pero también otros de los sectores que fueron excluidos en la educación teológica tradicional, porque no solamente fueron excluidos niños y niñas, casi que imposible pensar teología para la niñez, pero es que también hemos excluido población indígena, hemos excluido en mi época a las mismas mujeres. Las mujeres estudiaban educación cristiana, pero no teología. Hemos excluido afrodescendientes. Hemos excluido personas con discapacidad. Es decir, la lista de exclusiones va más allá de la niñez. Pero hablando de niñez, yo creo que la niñez nos lanza un reto a la misma epistemología teológica que por años ha sostenido la educación tradicional. Y de esto seguramente ya invitaste o vas a invitar al doctor Nicolás Panotto, que es un especialista en este tema. La niñez nos ayuda a pensar que la teología no es solamente un ejercicio racional, nos enseña que la teología también tiene mucho de la emoción, del afecto, de otra lógica para pensar la fe, que a mí me parece que es una lógica y una racionalidad mucho más parecida a la de Jesús. Entonces tenemos un reto inmenso, porque no es solamente cambiar el formato de presencial a virtual, sino que ahora estamos enfrentados también a la riqueza de pensarlo bajo un marco occidental, racional, blanco y a veces imperial, para pasarlo también a una racionalidad distinta. He oído a Nicolás Panotto hablar de una teopoética, otras formas de pensar la fe que, como te digo, Jesús las tenía mucho más claras que nosotros. Era la enseñanza accesible para todos. Entonces yo creo que ahí el reto epistemológico viene de la mano de esos sectores que tradicionalmente dejamos también por fuera. No solamente van a enriquecer el programa de teología, sino que van a hacer mucho más profunda la teología que hemos venido haciendo. Porque es pensar la teología desde el margen. Niñez es margen. Creo que en los evangelios, cuando se habla de niñez, no solamente se está hablando de una edad respectiva, sino de una condición de pequeñez. Más que niñez es pequeñez. Aquello que es considerado pequeño por el mundo, como dice Jesús y más adelante lo va a reafirmar Pablo, sino que es pensado desde la debilidad, desde lo pequeño de todos esos sectores que no solo la teología excluyó, sino también la sociedad en general. El Señor Jesús dice, bueno, yo escondí esto de los grandes y poderosos y se los revelé a los niños y niñas. Entonces el aporte que nos hace la niñez es esa nueva forma de entender la fe desde la vulnerabilidad humana. Y ahí entendemos un poco mejor también el evangelio.